Hola mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, es un placer y gusto poderles saludar por este medio y bueno, estar esta noche con ustedes, como ya cambiamos todas las noches, este martes 19 que Dios nos permite. Déjeme decirle, mire, algo que deberíamos aprender como hijos de Dios es que nuestro Señor Jesucristo siempre buscó ese tiempo de oración y dependencia con su Padre. Él estaba a punto de ir a la cruz por todos nosotros y en sus últimos momentos se mantuvo en total dependencia del Padre, aunque no era nada fácil, créanme lo que estaba experimentando. Esta noche me gustaría que meditáramos en una porción del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46, donde nuestro Señor Jesucristo ora en Getsemaní antes de ser entregado en la cruz. Y nuestro devocional de esta noche se titula Si la lucha arrecia, tal vez sea tiempo de doblar las rodillas. Algo que hacía nuestro Señor Jesucristo continuamente. Oraba al Padre, se postraba, reconocía la autoridad del Padre, aunque Él mismo era Dios. Pero es algo que a veces no vamos a entender nosotros. Y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no? Mire, la gente hoy en día le cuesta mantener una vida de oración. Deseamos que Dios responda en la manera que nosotros queremos. No sabemos insistir e insistir en total dependencia de nuestro buen Dios. Nuestro Señor Jesucristo estaba pasando un momento muy crucial para Él, créame. Vemos la parte de su humanidad expuesta, en verdad, en este momento en Getsemaní. Él estaba por ser entregado por el traidor Judas Iscariote y buscó consuelo, fíjese, en sus discípulos, pero veremos que no lo halló en ellos, en ningún sentido. Ahora puedo entender, créame, que los seres humanos podemos dar palabras de aliento y qué bueno, pero nuestro Padre, el Padre de toda consolación, escúcheme, nos llena plenamente. Cuando confiamos y nos abandonamos en Él, cuando traemos algo en nuestro corazón y no podemos, si tú te abandonas, Dios en verdad está ahí contigo. Por favor, veamos estos hermosos pasajes. Versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Algo muy determinante. Fíjese que no los invitó en ese momento. Él fue, él se dispuso a ir a orar. Getsemaní, hermanos, significaba un lagar de aceite. Era un campo cubierto de olivos y los lagares eran usados para extraer el aceite de las aceitunas. Él comenzó a orar. No era fácil, hermanos, lo que estaba a punto de enfrentar. Esa transición tan fuerte donde iba a entregar su vida por nosotros. Inmediatamente comunicó solamente a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo lo que estaba experimentando internamente. Por eso Él nos entiende. De verdad, hermanos, nos entiende lo que pasamos. Versículo 37 al 38, por favor. Dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mientras él iba precisamente a orar. Pero les dejó esa consigna, quédense aquí y velen conmigo. Jesús experimentaría una tristeza, y aquí la palabra que se utiliza en tristeza del griego es lipeistai, es estar apesumbrado o triste hasta el punto de la aflicción y angustia tal como nunca había conocido en su vida terrenal. Hablando de su humanidad, obviamente estaba sometido a su humanidad, pero también su divinidad a la parte del Padre. Pidió a los tres discípulos que se quedaran y se mantuvieran velando con él, hermanos. Jesús sufría pensando en el dolor físico que se avecinaba, sobre todo en que se separaría del Padre y moriría por los pecados del mundo. El curso divino había sido establecido, pero en su naturaleza humana todavía batallaba. Y por eso nos dice Hebreos 5:7 que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, se compadece, porque padeció por nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros, no cometió pecado, lo llevó por nosotros. Y por causa de la angustia que él sufrió, puede entender, hermanos, tu sufrimiento. Él no es inmune a eso, al contrario, por eso puedes confiar. Su fuerza para obedecer vino de esa relación que tenía con el Padre.
porque no era tan fácil estar ahí, estar orando, y vamos a ver las palabras que él pronuncia. Y él no se estaba realmente evadiendo lo que iba a pasar, simplemente estaba pidiendo fortaleza de lo alto para pasar esa transición tan fuerte. Fíjese, el que también su padre sabía que era la fuente de su fortaleza. En esta hora de su mayor necesidad, el Señor quería que los que simpatizaban con él lo acompañaran a orar. Pero no fue así. Veamos el versículo 39, por favor. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Qué interesante. Fíjense que la gente hoy en día batallamos mucho para orar. Si nos postramos, no nos postramos, no, lo que cuenta es la intención del corazón, decimos. Pero sabe, en mi experiencia para mí mejor es postrarme y reconocer quién es Él y quién soy yo. Y en mi bajeza, entender que Él es supremo, es mi Dios soberano, supremo. Y yo necesito cada día de Él. Y me rindo en su totalidad, mi totalidad, mi carne, mi vida a Él, porque lo reconozco como esa autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se postró sobre su rostro, dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. En ese momento, apartándose de los tres, estuvo orando a su padre, pidiéndole que si fuera posible, pasara de él esta copa. La copa probablemente se refería a su muerte inminente. También pudo haber tenido en mente su venidera separación del Padre. Recuerde lo que le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dicen los eruditos y teólogos que es el abandono de Dios mismo cuando Dios voltea el rostro de Jesucristo al ver todo el pecado descargado en la persona de Cristo, en su humanidad, pero también en su divinidad, porque en su humanidad, hermanos, ningún hombre puede llevar los pecados, pero en la divinidad, sí, pero Dios volteó el rostro de él. Por eso se conoce como el abandono de Dios mismo. Y su contacto, fíjese, con el pecado, al ser hecho pecado por nosotros, por ti y por mí, por eso tenemos que vivir diferente. Una copa en el Antiguo Testamento significaba la ira. Sin embargo, el aspecto significativo de esta oración era que el Señor sometió su voluntad a la voluntad de su Padre. Jesús no se rebelaba contra la voluntad de su Padre cuando pidió que si era posible lo librara de la copa. Al contrario, reiteró su deseo que se hiciera la voluntad de Dios al decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Jesús, como tú, Señor. Su oración nos revela su terrible sufrimiento, hermanos, pero también su agonía fue peor que la muerte, ya que tuvo que pagar personalmente por todos los pecados de nosotros y experimentar la separación del Padre. El Hijo de Dios Inmaculado tomó nuestros pecados para salvarnos del sufrimiento y la separación. En tiempos de sufrimientos, hermanos, a veces nos gustaría ver el futuro o entender el porqué de nuestra angustia. Jesús sabía lo que le esperaba y sabía por qué. Con todo, su batalla fue intensa, más dislocadora que cualquier otra batalla anterior. Ahora, ¿qué se necesita para poder decir, hágase tu voluntad? ¿Sabe? Se necesita confianza en los planes de Dios, oración y obediencia en cada paso del camino. Versículo 40 y 41, por favor. Y eso es lo que le dice aquí. Vino luego a sus discípulos cuando les dijo, quedaos aquí, velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora tan solo le pidió el Señor a ellos. Hermano, ¿cuánto tiempo dedica usted al Señor en todo el día? ¿5, 10 minutos? Es que, pastor, estamos trabajando, pastores. ¿Y que no tienes un momento en tu mente para poder orar al Padre, hablar con Él? Fíjese que yo trabajé mucho tiempo también en lo secular. Y en carretera yo aprovechaba esos momentos para hablar con mi Padre. Aún en momentos de silencio que me podía parar a comer o descansar un rato, yo podía tener esa comunión. No es el hecho, fíjese, todos los días usted desayuna, come y cena. No tiene un tiempo para hablar con el Señor. Cuando Jesús vino a los tres, los halló dormidos. Los despertó y reprendió a Pedro, no a los tres, fíjese, por su incapacidad de permanecer velando
con él en oración. Jesús estuvo solo, no sintió apoyo de ellos en ningún sentido. Mucha gente a veces que tú le invitas a orar, ¿sabes qué? No te apoyan. No, pastor, no puedo en ese horario. No tengo esto. Siempre poniendo pretextos. Y perdón que lo repita. Pero si no oras, ¿cómo es que quieres pasar una eternidad con el Padre? En verdad. La gente no ha reflexionado esa parte. ¿Cómo quieres pasar una eternidad con alguien que ni quieres relacionarte aquí en la tierra? Tan solo un poco antes, fíjese, Pedro había dicho 2 veces que nunca abandonaría al Señor. Y ni siquiera había podido orar con él cuando pasaba por su más grande necesidad. Este versículo, San Mateo 26:41, fue el primer versículo que me aprendí en mi vida cristiana. Después otros más. Velad y orar. Vea el propósito, porque tengo que mantenerme velando y orando. Y no significa que esté despierto, sino alerta, alerta y orando. ¿Para qué? Dice, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre nos va a hablar para comunicarnos con el Padre, pero también tiene que ver mucho si a qué rendimos nosotros nuestra vida, al Padre, al espíritu, a la carne. Jesús nos animó a mantenerse velando y orando, pero reconoció la debilidad, escúcheme, de la carne en el hombre. Debemos notar que nuestro espíritu siempre está presto, hermanos, pero nuestra carne es débil. Así que la situación aquí sería, ¿qué hacemos o a quién hacemos caso, verdad? Jesús usó la somnolencia de Pedro para ponerle al tanto de las tentaciones que muy pronto enfrentaría. La mejor manera de superar las tentaciones es estar alerta y orar, mis hermanos. Estar alerta es estar conscientes de la posibilidad de tentaciones, ser sensibles a las sutilezas y estar equipados para la batalla. Porque la tentación ataca por donde somos más vulnerables, la verdad. No la podemos resistir solo. La oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar el poder de Satanás, hermanos. Versículo 42, por favor. Dice, otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre, otra vez vea la oración de Jesús, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, si no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No le está diciendo, Señor, líbrame, por favor, no, Señor, si se puede, adelante, si no, Señor, pues que haga tu voluntad, yo estoy dispuesto. Humanamente estaba sufriendo. Y aquí al orar Jesús por segunda vez reconoció que la copa no podía pasar sin que la bebiera. Afirmó por segunda vez, hermanos, que la voluntad de Dios se llevaría a cabo cualquiera que fuera el costo. Y la voluntad de Dios se va a llevar a cabo también en su vida, y en la tuya y en la mía. Cualquiera que sea el costo, hermanos, tenemos que pagarlo. Él regresó y halló a los discípulos dormidos otra vez, pero esta vez no los despertó, créame, para nada. Versículo 43 al 46. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Mire, por tercera vez él oró diciendo las mismas palabras mientras los discípulos seguían dormidos. Su sueño y descanso contrasta aquí totalmente con la agonía del Señor. Mientras aquellos dormían, él estaba en agonía, pasando un momento de transición muy fuerte. Y oración que llegaba al punto de sentirse exhausto y estar transpirando gotas de sangre. Era un sufrimiento muy fuerte. Y está comprobado que cuando hay un estrés tremendo, puedes hasta sudar gotas de sangre. Él estaba solitario, hermanos. ¿Cómo creen que se sintió? ¿Cómo a veces crees que una persona se puede sentir? Solitaria. Solitaria completamente. Cuando muchos te abandonan. Pero el único que no lo abandonó y lo fortaleció siempre fue el Padre. Recuerden cuando él estaba también en el desierto, fue fortalecido por el Padre y fue fortalecido por la palabra de Dios. Aunque los discípulos se encontraban cerca, eran inútiles por completo, porque no podían interceder por él. De verdad. Él se apoyó en ellos, pero no vio respuesta. Y aún así, él evidenció una irrenunciable obediencia y determinación a cumplir la voluntad de su Padre sin importar el costo. Por eso tenemos que vivir agradecidos, créame. Por eso tenemos que vivir rendidos, mis hermanos, a Dios. Por eso usted tiene que vivir dependiendo y orando de Él, en vez de estar buscando excusas para no orar.
Usted tiene que vivir ya rendido. En cualquier momento el Señor nos viene por nosotros. Y hermanos, si usted está viviendo para el mundo, perdóneme, se va a quedar. Se va a quedar. Si para usted la gloria del Señor no tiene un peso en usted, perdóneme, usted está viviendo para el mundo, no para Dios. La vida cristiana se vive de la manera de Dios. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: descansen ya, dormid ya, dijo, y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya estaba fortalecido el Señor. Ya había pasado ese momento de transición. Los discípulos no hicieron nada, no le ayudaron en nada. Fue el Padre que lo fortaleció. Muchas ocasiones estás pasando por un momento muy fuerte en tu vida y sabes que, aunque está orando mucha gente por ti, pero el único que puede responderte, ayudarte y bendecirte y sacarte de ahí se llama Dios. Y Él quiere que clames a Él, Él quiere que lo busques día con día, Él quiere que te fortalezcas en Él, Él quiere que en verdad empieces a buscarlo de corazón. Y vea lo que le dice el 46, levantaos, vamos, véanse acerca que me entrega. Aquel que estuvo con nosotros, aquel que mojó el pan conmigo, aquel que anduvo para arriba y para abajo compartiendo con nosotros, ese van a ver el que me entregue. Si van a maravillar. Cuando Jesús vino a sus discípulos la tercera vez, mire, los despertó con la noticia de que el traidor venía y debía ir a encontrarlo. Él no se escabulló. Ahora, ¿qué tanto tiempo dedicamos a la oración? Estoy de acuerdo con algunos pastores que han mencionado cómo queremos pasar, y lo repito una vez más, una eternidad con aquel que decimos que es nuestro Dios, cuando en el transcurso del día no buscamos relacionarnos con Él. ¿Cómo? Hermanos, hemos pasado como pastores situaciones muy fuertes en nuestras vidas. Y sabe, la oración es determinante, ha sido determinante en mi familia. Y Dios ha sido tan bueno. Nos ha librado, nos ha cubierto, nos ha ayudado en muchos aspectos. Pero la oración del justo, dice la Biblia, que es eficaz. Si la oración no es algo determinante, escúchame, en tu vida, entonces te has unido a una religión más. Y no a una relación íntima y constante con nuestro Salvador. ¿Sabes algo que hemos aprendido en nuestro caminar con el Señor? Es que entre más arrecia la batalla, más oración debemos hacer. Pasar tiempo con el deseado de nuestra alma, el amado, es la bendición más hermosa que pueda existir en esta vida. Quiero que pienses si en verdad en esta vida no disfrutas de una relación plena con Dios. ¿Para qué deseas ir al cielo o a la eternidad? En verdad, ojalá me pudieras contestar eso ahí en el chat. ¿Para qué deseas estar en el cielo, en la eternidad, si no te relacionas con Él? Ponte a pensar eso, hermano, de verdad. Cada día que oramos con mis hijos, le digo: hijos, tranquilo, duerman en paz, porque si ya no nos vemos mañana, nos vemos en la presencia de Dios. Y esa es una realidad. El cielo te está esperando. Pero también tienes que buscar día con día la presencia de Dios. Quiero invitarte a orar y de verdad que empieces ya a cambiar ese estilo de vida que ha dejado a Dios a un lado. Y que empieces a comunicarte y a pedir la dirección de aquel que te ama, de aquel que te quiere bendecir y aquel que quiere relacionarte desde un principio contigo. No tomes una relación superficial con Él, sino una relación de pasión, de amor y de intensidad. Oramos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por transmitirnos tu pasión, Señor, al morir en la cruz del Calvario. Tú has sido bueno, fiel con nosotros. Padre, no pudimos humanamente, no pudimos también nosotros estar una hora orando contigo. Ahí estábamos todos, Señor, crucificándote. No podemos tan siquiera pasar unos tiempo contigo. Nos importa más el mundo, nos importa más lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer. Nos importa más eso que realmente una relación contigo. No, Señor. Bien lo dice una alabanza, no basta solo con cantar, no basta con querer decir. Es necesario morir. Y es necesario morir a ti, Señor. Y morir a nuestro deseo, la carne, y vivir, Señor, para ti. Así que te pido, Señor,
que sigas obrando tu perfecta voluntad. Gracias por ayudarnos, gracias por contestar nuestras oraciones y gracias porque en todo momento estás con nosotros. Tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, limpia nuestro corazón, quita esa pereza, esa flojera, esa mediocridad de no querernos conectar contigo. Padre, si no estamos pensando en ti, en tu venida, ¿en qué estamos pensando? ¿En este mundo? ¿Estamos pensando en cómo obtener cosas cuando realmente, como dijo Pablo, ¿qué nos podemos llevar? Nada. Hemos llegado desnudos y sin duda desnudos nos vamos. Pero Padre, haznos conscientes ya de lo que está pasando en el mundo y que en cualquier momento nos vamos. Así que bendito sea, Señor, te alabo y te bendigo y te doy honra y gloria. Y Padre, sigue transformando nuestras vidas para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Bueno, que Dios les bendiga, tenga una excelente noche. Mi hermano, lo espero mañana a la noche también con un devocional más para el alma. Por favor, medite siempre en la palabra. Escuche la palabra. Como dice San Mateo, el que tenga oídos, dice el que tenga oídos, que entienda. Que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana. Buenas noches.